Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Nos encontramos entonces hoy día, por una situación que ustedes ya conocen, dando clases a través de un sistema de videos. ¿Ya? Por todos son conocidas las circunstancias que estamos viviendo como país. Lamentablemente, son cosas que no esperábamos. Alguien podría llamar a esto a lo mejor el mayor caso fortuito o fuerza mayor de la historia jurídica, al menos del siglo XX o XXI, yo creo que a lo mejor me corrijo, al siglo XXI, donde estamos experimentando esta crisis sanitaria y que nos ha obligado a lo mejor a acercarnos más a la tecnología, con todo el desafío que implica para nosotros lo que no fuimos tan tecnológicos, ¿cierto? ¿Ah? Pero la idea tampoco es hacerlo tan lejano, hacer que esto me transforme en una especie de robot, sino que es simplemente que lo hagamos más amigable. ¿Ah? En esta primera semana lo vamos a hacer vía video grabado. Una vez que la plataforma ya esté completamente en operación, seguramente vamos a hacer también videoconferencia. Bien, hecha entonces esta prevención necesaria, siempre hay que explicar los motivos. Vamos con nuestra clase, que ojalá sea siempre lo más amena posible en ese sentido. Espero que hayan tenido un buen día, una buena tarde. Sé que están trabajando en sus casas. Bueno, pues la ventaja que tiene esto de estar en casa es que se puede hacer en la comodidad que uno quiere, ya con otra ropa, más tranquilo, más relajados, a lo mejor ahí con un buen café, un jugo, algo que les permita mantenerse cómodos y concentrados, que es lo importante en estas materias. Bien, dicho eso, entonces pasemos entonces a recordar un poquito lo que estábamos viendo la clase anterior. ¿Y qué estábamos viendo? Habíamos comenzado la clasificación de los bienes. Yo sé que en términos visuales no debe ser a lo mejor muy cómodo esto, pero ya a medida que vayamos desarrollando la tecnología o la experiencia tecnológica, seguramente vamos a ir insertando los mapas al video. Mientras tanto, bueno, disculpan ustedes mi grado de principiante en esta materia. Bien, ahora, nosotros estamos viendo seguramente la clasificación más importante que tiene en términos históricos. En términos históricos, los bienes en nuestro ordenamiento jurídico, que era la clasificación que distingue entre los bienes corporales y los bienes incorporales. Y a lo mejor tenemos un lápiz mejor. La semana pasada me recuerdo que no teníamos un buen lápiz, un buen plumón, pero ahora, bueno, tenemos también esta dificultad de tipo tecnológica. Ahora, esos corporales, de acuerdo a lo que nosotros analizamos, el 566, 67, 68, estamos hablando que hay bienes que son corporales muebles y bienes incorporales inmuebles. Bien, cada uno con sus distintas categorías. Acá habíamos hablado de los muebles por naturaleza y por anticipación, y en el caso de los inmuebles, habíamos hablado de los inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinación. Bien, dicho eso, corresponde aquí al menos hacer un catálogo. Esta es más una tarea que debieran ustedes, pero vamos a tratar de ir haciéndola juntos, pero ustedes después la van reforzando, ¿ya? Y se refiere a descubrir la importancia que tiene distinguir entre bienes muebles e inmuebles en el código. ¿Bien? Ahora, esta importancia se da en muchas instituciones a lo largo del código, y con eso se va demostrando que el legislador le asigna un valor diferente al inmueble por sobre el mueble. Por eso he dicho que esto es histórico, porque en el día presente, en la actualidad, hay muchos bienes muebles que han alcanzado una valoración muchas veces superior a la de los inmuebles, ¿no? Y esto porque obviamente la evaluación de los bienes hoy día depende de la importancia que tiene para satisfacer necesidades, ¿no? Y eso obviamente que hace que pueda hacer que nos encontremos con bienes muebles que sean de mucho más valor que un bien inmueble. Piensen ustedes lo que puede significar, por ejemplo, hoy día
el encontrar un medicamento que sirva para curar este flagelo que estamos viviendo. Ya incluso hay discusión acerca de las patentes que se podrían generar por estos bienes. El costo de lo que podríamos decir son uno de los costos más caros dentro de los bienes mobiliarios, las patentes industriales, las patentes en este caso de productos como remedio. Bien, pero bueno, hecha esta apreciación de valoración y de importancia, vayamos a la importancia tradicional. Aquí nosotros nos podemos encontrar, en primer lugar, que el código, por ejemplo, hace una diferencia en materia de compraventa. Ahí ustedes pueden encontrar el artículo 1801, que tanto en su inciso primero, en su inciso segundo, hace una diferencia. En el primero se refiere a la compraventa de muebles, la cual es consensual, es decir, se perfecciona cuando hay acuerdos sobre cosa y precio. Sin embargo, porque ahí mismo dice salva las excepciones siguientes, hay actos como la compraventa de bienes inmuebles, la compraventa de una sucesión hereditaria, por ejemplo, deben hacerse por escritura pública, lo que ya significa hacer a un acto que era consensual, hacerlo formal, hacerlo solemne. Y en este caso la solemnidad es la escritura pública. Por favor, recordar bien esto es de acto jurídico. Es un acto solemne y la solemnidad es la escritura pública. Algunos alumnos cometen el error, lamentablemente en este curso, de decir que la inscripción es la solemnidad. Eso es un error gravísimo, así que desde ya no cometerlo. Bien, bueno, ahí tenemos entonces un primer elemento que marca la importancia. Lo vamos a ir dejando aquí. El 1801 que nos sirve entonces para identificar la importancia. También podemos decir que hay diferencias en algo que vamos a ver más adelante, que es un modo de adquirir, es una forma, es un hecho, es un acto que nos permite incorporar en nuestro patrimonio las cosas y se denomina tradición. Tradición. La tradición, definida en el artículo 670, precisamente es un modo de adquirir el dominio y consiste en la entrega que hace el dueño de una cosa a otro. Ahora, en la médula, en la esencia de este modo de adquirir está la entrega. Ese es el núcleo alrededor del cual incluso se dan después, dicen los autores, los distintos requisitos. Ahora, esa tradición, ustedes de inmediato percibirán que no puede realizarse de la misma forma tanto para los muebles como para los inmuebles, porque recuerden que los muebles se pueden mover por sí mismos o se pueden mover por otra fuerza. Pero la pregunta es, ¿los inmuebles pueden desplazarse de igual forma? Estamos aquí pensando en los inmuebles por naturaleza. Obviamente que no, ¿cierto? Requieren otra forma de tradición. Y esas formas de tradición están descritas en los artículos 684 para los muebles y 686 para los inmuebles. Básicamente, ¿a qué se refieren estas dos normas? Revísenla ahí, recuerden que la comodidad de su hogar les permite tener su código al lado de su café o de su jugo. Así que aprovechen esta instancia. En el 684, precisamente se describen las formas en las que se entregan los bienes muebles, que debe ser significando una de las partes a la otra que le hace entrega. Y se determinan dispersas formas de entrega, como por ejemplo permitir la aprehensión material de una cosa presente, mostrar la cosa, como por ejemplo cuando yo digo, mire, esa de allá, bueno, ahí está indicando que está entregando ella esa cosa con la sola indicación, la famosa longa mano. Bien, o también si es que las partes se ponen de acuerdo en un lugar de la entrega, o si yo entrego las llaves del cofre, un lugar donde se encuentra la cosa. Al menos esas cuatro primeras son muy claras para identificar que efectivamente hay una entrega de cosa mueble. No se puede lo mismo con las cosas inmuebles y el código lo ha previsto. Así que ahora vayan ustedes y revisen el artículo 686
y se van a encontrar con algo que a lo mejor ustedes ya han escuchado a lo largo de su vida, a lo mejor laboral. Cuando se compra un inmueble, se debe inscribir en un registro. Desde ya tomen nota de estos dos conceptos. La tradición, la entrega, se efectúa mediante la inscripción, término 1, en un registro, término 2. ¿Ya? Tener presente estos dos conceptos porque vamos a verlos más tarde cuando analicemos derechamente la tradición y vamos a analizar la importancia fundamental que tiene. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, también tenemos diferencia en la ocupación. La ocupación es un modo de adquirir. Este que efectivamente ocurre por la aprehensión de una cosa. ¿Pero qué cosa? ¿Ah? El sujeto toma la cosa con ánimo de hacerla suya. Esta cosa no tiene que tener dueño, o si lo tuvo, este tiene que haberla abandonado. De eso se trata la ocupación, ¿cierto? No lo analizamos todavía como modo porque es para unas clases más adelante, pero tengámoslo presente desde ya. Bien, ahora, aquí hay una norma que es fundamental, que es el artículo 590. Así que revisen. ¿Por qué? Porque el artículo 590 señala que son bienes del Estado todas aquellas tierras que no tengan a un propietario distinto. De manera que toda tierra dentro del territorio que no tenga un dueño es del Estado. Esto es por el principio de integridad territorial, ¿cierto? La lógica indica que no puede haber un terreno que no pertenezca a nadie, porque obviamente fallaría el principio de integridad y alguien podría perfectamente, un extranjero, pensémoslo así, decir esta tierra no es de nadie, porque si no hay un particular y no hay dueño del Estado, perfectamente se podría hacer de eso, de ese bien como propietario. Por este principio entonces de la integridad territorial es que lo que no es de un privado, de un particular, que está efectivamente a su nombre inscrita o tiene como acreditar dominio, es del Estado. Pero eso ocurre solo para los bienes inmuebles. De manera que la ocupación, por el artículo 590, solo procede respecto de bienes muebles, nunca de bienes inmuebles. ¿Ya? Eso es entonces lo primero que tenemos que tener claro. Bien, ¿qué otro aspecto podemos nosotros mencionar hace diferencia el legislador entre cosa mueble y cosa inmueble? ¿Eh? Vamos a encontrarlo en la prescripción. ¿No? ¿Por qué la prescripción? También la vamos a ver más tarde. ¿Ah? Allá es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas que efectivamente no han, por haberlas poseído, dice nuestro legislador, pero esa posesión tiene que haber durado un cierto lapso. No decimos lapso de tiempo, como dice el 2492, sino que por el transcurso del tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Esta forma de adquirir, se fijan, dice que podemos ser dueños si hemos poseído durante cierto espacio de tiempo. Bueno, aquí se da una diferencia, porque hay dos clases de posesión. Una posesión regular, 702, y una posesión irregular, 708. En cada caso, el legislador entonces hace una diferencia para los bienes muebles e inmuebles. Y así, si la posesión 702 es regular, para los muebles solo se necesitan 2 años y para los inmuebles 5 años. Si la posesión es regular, es decir, aquella ahí la van a encontrar definida en el 702, y si es una cosa mueble, por ejemplo, un auto, ¿ah? Yo lo he poseído por 2 años, puedo entonces
adquirir el dominio por prescripción. Y si se trata de un inmueble y tengo posesión regular de 5 años, entonces podré adquirir el dominio por prescripción. Ahí también hay una diferencia. No menciono en este caso a la posesión irregular porque ahí el legislador no hace diferencia entre muebles e inmuebles. Bien, también tenemos otro caso que es el artículo 1749. Allá esta norma está inserta dentro de la administración de la sociedad conyugal. De acuerdo a ese mismo artículo, nuestro legislador, al menos hasta el día de hoy, establece que es el marido el que administra la sociedad conyugal. Pero en esa administración, el legislador lo restringe exigiéndole la autorización de la mujer para ciertos actos. Bueno, cuando se trata de inmuebles, el legislador exige que efectivamente se pida la autorización a la mujer. Por ejemplo, si el matrimonio tiene una casa que han decidido vender, entonces debe concurrir, si esa casa es de la sociedad conyugal, debe concurrir el marido debe concurrir el marido con autorización de la mujer. Bien, si notan cierta pausa en mi voz, es porque ya he grabado varias clases en este día, entonces de repente tengo un problema se me seca la garganta, porque aquí ustedes tienen la ventaja que tienen su café o su jugo al lado de su código y por ahora yo todavía no me proporciona. Con el tiempo seguramente también voy a colocar un vasito de agua ahí para no tener este inconveniente. Bien, así que cierro el paréntesis y volvemos. Entonces el marido necesita esta autorización para enajenar. Es una forma de proteger los bienes de la sociedad conyugal y también de equilibrar la administración de la sociedad conyugal, que hasta el día de hoy sigue siendo muy criticada porque efectivamente es el marido quien administra por decisión del legislador y no por decisión de ambos cónyuges, porque a lo mejor ambos cónyuges podrían decir que son de la idea de administrar ambos los bienes o en otro caso que sea la mujer quien administre. Bueno, existió o hay todavía un proyecto de ley en el Congreso, pero seguramente como los matrimonios han ido bajando y bajando los matrimonios que se celebran en sociedad conyugal, es probable que esta ley carezca de sentido en un par de años más. Bien, también podemos mencionar, hay muchos más casos, pero para ir cerrando, las garantías. Las garantías, por ejemplo, la hipoteca está dada para los bienes muebles y la prenda para los bienes muebles. Son dos formas entonces de garantía que identifican un tipo o se identifican con un tipo distinto de bien. Bueno, revisar entonces estas normas para que puedan ustedes manejar la importancia. Generalmente en el segundo taller, ya hemos hecho uno, en el segundo taller se va a establecer una tarea en relación con esto. Eso va a quedar en su plataforma al final de la clase. Bien, pasemos entonces ahora a la siguiente clasificación, al menos según los autores que son perdón, me devuelvo. Analicemos esta clasificación ahora que distingue las cosas incorporales. Vamos a borrar un poquito aquí para poder trabajar. En este tiempo pueden tomar otro café o servirse un nuevo jugo. Bueno, bien, me disculpan un poco el manejo de escenario que todavía no soy muy experto. Pero bueno, volvemos al punto. Tenemos entonces las cosas incorporales. ¿Qué son las cosas incorporales de acuerdo al artículo 565? Los meros derechos. Y esos derechos son lo que pueden ser tanto reales como personales. Ustedes ya en la clase anterior leyeron la crítica que hace a esta clasificación porque en verdad las cosas incorporales en términos técnicos
en términos estrictos, debieran ser aquellas que no se pueden percibir por los sentidos, como un gas, como la energía, son cosas que no son perceptibles a los sentidos. Entonces, por eso se critica y se habla de la famosa cosificación de los derechos. Pero partiendo de la premisa de que el legislador ya lo ha establecido, entonces situémonos en los derechos reales y los derechos personales. Estas cosas incorporables que están ahí en el artículo 576, que repite un poco la idea, y la definición que está en el 576, y acá, en el 577 y en el 578, definen a ambos derechos. La primera es el derecho real, definición criticada, porque se habla que es el derecho que tenemos sobre las cosas sin respecto a determinada persona. ¿Por qué ha sido criticada la definición? Porque establece, según se dice, una relación entre el sujeto y la cosa. Y en derecho, ustedes ya lo aprendieron, las relaciones se dan entre sujetos y no entre sujeto y objeto, ¿no? Por eso esta definición no ha sido agradable, pero es una definición que incluso antecede a nuestro código. Ya en los franceses el tema había sido discutido. Y por ahí se han dado algunas fórmulas, las van a encontrar en la literatura, en cuanto a cuál debiera ser la forma de entender. Para algunos se habla de que en el caso de los derechos reales el sujeto pasivo, es decir, aquel que debe obedecer, es un sujeto pasivamente universal, como si toda la sociedad está obligada a respetar ese derecho. Sin embargo, no ha sido muy satisfactoria tampoco la explicación y no todos están de acuerdo. En cambio, el 578, que define el derecho personal, habla que es el que se tiene, en este caso, respecto ya no de una cosa, sino que en relación con un sujeto, que por su sola voluntad o la disposición de la ley contrae una obligación. Efectivamente, yo puedo ir y pedir un préstamo al banco. El banco es mi acreedor, yo soy el deudor. Es mi propia voluntad. Yo he cedido parte de mi voluntad al pedir el préstamo. Me veo beneficiado con el préstamo, pero tengo obligación de devolver ese préstamo. Mi sola voluntad ha contribuido a generar esta obligación. Al único que pueden perseguir es a mí, y en este caso al único que puedo pedir el préstamo es al banco con quien he negociado el préstamo, ¿cierto? Entonces, por eso se habla que efectivamente estos derechos se contraen por la voluntad del individuo o por la disposición de la ley. ¿Cuál sería un caso de disposición de la ley? Como si efectivamente usted tuviera que dar alimentos a un hijo. Las pensiones de alimentos efectivamente no, digamos, se reconocen en el medio cuando uno de los padres no quiere contribuir a dar alimentos al otro, entonces se exige judicialmente. ¿Y por qué se exige judicialmente? Porque hay un derecho que la ley establece. 321 establece los derechos el derecho a alimento y quienes tienen ese derecho de alimento. ¿Ven? La propia ley establece allí, por ejemplo, en el caso de los hijos, tienen derecho de demandar alimentos al padre. Eso provoca que entre ambos, entre derechos reales y derechos personales, se den entonces algunas diferencias. Entre ellas, la primera, la diferencia de objeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un caso, efectivamente, el objeto es la cosa y en el otro es la conducta del individuo. En la relación, el tipo de relación, la relación es con el sujeto sin respecto a ningún tipo de otro individuo, como es en el derecho real. En cambio, en el derecho personal, la relación es solo con el sujeto que contrae la obligación. También van a aprender desde ahí que de aquí derivan acciones reales que permiten perseguir la cosa de manos de quien quiera que la tenga, y de aquí en cambio emanan acciones personales que solo se pueden exigir al que haya contraído la obligación. ¿Ven? Esto incluso también, yendo un poco al ambiente pedagógico, determina diferencias de contenido. Los derechos reales se analizan en este curso de bienes
en cambio que los derechos personales se analizan allá, en el próximo curso, que es el curso de las obligaciones. Bien, bueno, en un próximo video entonces analizaremos nosotros lo que son los bienes consumibles y no consumibles, que tienen alguna pequeña complejidad. ¿Bien? Bien.